Hola, queridos amigos de nuestro canal Integritas Fidei y mencionando también nuestros blogs de la revista Integrismo y de Oblasio Munda, eh, estos blogs siempre por la página o por el servidor de Overblog. Quería saludar a Ezequiel, que estamos aquí reunidos para hacer un nuevo video que perdonarán los suscriptores que hace un rato que tendríamos que haber hecho el video, pero bueno, a veces es difícil de organizarse pero acá estamos otra vez. Entonces ahí peleándola para poder hacer un video que no pase tanto tiempo. Entonces, Ezequiel, lo que quieras preguntar o comentar, Bueno, sí, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, padre, por el saludo. Y sí, la verdad que a veces se complica, sobre todo la diferencia horaria entre Ujú. Argentina y ahí donde está usted, así que, bueno, eso hace un Pero poco. ahí estamos, ¿no? Lo importante es la voluntad, ¿no? Sí, obvio, obvio. Hay Ahí que está, darle para sí, adelante. Bueno, sí. sí, padre, le quería hacer una sínodo sobre la sinodalidad. Si usted podría Ujú. explicar qué es. Bueno, como te decía antes de que empezáramos a grabar, hace en realidad bastante tiempo que está esta cuestión del sínodo. Ya van varias veces que se abren largos periodos mm, eh, para los obispos para reunirse en Roma con motivo de este sínodo, un sínodo es eso, básicamente, no es una reunión de obispos. Lo que pasa es que acá lo que tenemos, como dije antes, es que es algo que sucede muy frecuentemente y así por largos periodos, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión que viene desde el Concilio Vaticano II, que nuestros seguidores conocerán, que es la cuestión de la colegialidad, ¿no? La Iglesia, eh, por voluntad de su divino fundador, es una institución monárquica, tiene como único jefe visible al Papa, y lo que se ha intentado desde el Vaticano II es hacer, digamos que, destruir directamente esta condición monárquica de la Iglesia en pro de una condición democrática. Entonces así se ha primero sistemáticamente minado, destruido la autoridad personal del Papa y también la autoridad personal de los obispos en las diócesis, en provecho de grupos, ¿no? Por ejemplo, en la parroquia, el párroco muchas veces para decidir cosas de cierta importancia tiene que reunir a un consejo parroquial donde hay laicos, ¿no? A veces lo mismo pasa en las diócesis, hay una conferencia episcopal, ¿eh? Y lo mismo hace el aparente papa, ¿no? Reuniendo, haciendo estos sínodos, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso. Y se ha, Bergoglio lo ha dicho varias veces, que la iglesia es sinodal, según ellos. O sea, que esto es una característica eh, propia de la iglesia, según ellos. O sea, que como que la iglesia está como en una reunión permanente, te diría, prácticamente, que decide cosas muy importantes para la propia vida de la iglesia, ¿no? Y entonces es eso, entonces desde el Vaticano II, según estos modernistas, ¿no? Se está a la escucha del pueblo de Dios, como dicen ellos, de los fieles, que en realidad, en realidad son a los que menos escuchan, porque básicamente se impone un plan
o se impone una ideología que ellos ya tienen. Claro, pero Eh, esto no vendría a subvertir un poco el tema de la iglesia docente, la iglesia discente, es claro, exacto, sí, cambiar los sí, roles. es todo lo mismo, digamos, es todo lo mismo. Ellos están ahora no es la iglesia la que enseña, como me estás diciendo, ¿no? Sino que la iglesia escucha al pueblo de Dios. En realidad, el pueblo de Dios termina siendo el que enseña prácticamente en esa concepción. Lo mismo es el Papa está a la escucha de los obispos a la escucha de los sacerdotes y de los laicos, y así, ¿no? Entonces, esto, bueno, ya de por sí está el problema, ¿no? De que, como te digo, ellos establecieron una, una democracia, digamos, cosa que la iglesia no es. Y bueno, y por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico y está esa concepción en ese nuevo código de que hay un doble poder supremo en la iglesia, según ellos. Colegio Episcopal, que sería un organismo no personal de una persona, sino que sería un organismo de muchas personas, y eso sería parte del ser mismo de la iglesia. Eso es falso, ¿no? Es decir que si hay un colegio episcopal, o sea, si los obispos se reúnen con el Papa, los obispos forman parte de lo que se llama el magisterio de la iglesia, ¿no? También enseñan junto al Papa, pero eso se hace desde las diócesis unidos al Papa o se hace en un concilio, y esto de los concilios, que básicamente es lo mismo que un sínodo, un concilio, eh, esto es algo en realidad extraordinario en la iglesia. No hay un organismo, eh, digamos, permanente, digamos, compuesto de muchas personas que esté en el gobierno supremo de la iglesia. Esto es algo nuevo en realidad. Tiene que ver con esta falsa doctrina, digamos, ¿no? Sí, Y con- perdón. Y no existe un error o una herejía que se llama conciliarismo también. claro, viene a ser lo mismo, viene a ser un intento del pasado de hacer algo parecido, digamos, a estos sínodos permanentes que vemos, a la colegialidad que vemos desde el concilio. Entonces, aparte, y hay una cosa que también se puedo subrayar, es que, por ejemplo, para el magisterio de la iglesia, ¿no? Magisterio ordinario universal de la iglesia es el del Papa junto a los obispos. Pero fíjate una cosa, que de acuerdo a la doctrina, los obispos de por sí no son infalibles. Los obispos son infalibles con el Papa, unidos al Papa, si hablamos del magisterio ordinario universal. Y no lo son si no está el Papa. Entonces, eso es otra cosa importante. Eso para mostrar que cómo en realidad funciona la iglesia por voluntad de nuestro Señor. Esta gente nos está diciendo, el mismo Bergoglio nos está diciendo que la iglesia es sinodal. Es lo mismo que me digas que la iglesia es colegial. Es lo mismo que me digas que la iglesia es democrática. No, no es democrática. Es monárquica. Y así la fundó nuestro Señor. Sí, yo creo que Entonces, bueno, eso refleja un poco el odio que ellos le tienen a la monarquía porque lo ven como algo antiguo, vetusto, de otras épocas también. bueno, sí, en realidad el modernismo es eso, digamos. El Sí, modernismo es una falsa, en realidad, adaptación a las ideas y costumbres de las diferentes épocas, que ellos dicen que es lo que la iglesia debería hacer, ¿no? Y por supuesto te vienen a decir que en realidad lo que se ajusta a las épocas, en realidad no es la doctrina, sino otras cosas que no se definen muy bien, que otras cosas, ¿no?
porque en realidad termina siendo la doctrina la que se ajusta a las épocas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para esto, mejor dicho, a lo que sería los sínodos que están haciendo desde hace tiempo, que Francisco y sus secuaces están haciendo desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los temas del que eso sería importante también, ¿no? ¿Cuáles son los temas de ese sínodo? Esto Claro, me eso es lo que preguntaste, le el iba a preguntar. objetivo, ¿no? Lo que Claro, le el iba a objetivo. preguntar es, ¿qué es lo que la Iglesia espera que surja de este sínodo, o el modernismo, digamos, estas jerarquías, ¿qué esperan que surja de este sínodo? Claro, o sea, en realidad este sínodo es uno de los temas que aparece es la cuestión de el sacerdocio femenino, entre comillas, ¿no? O sea, la posibilidad de ordenar mujeres. Ese sería un tema. Otro tema eh, sería la cuestión del celibato de los sacerdotes. Otro tema sería que han dado también es la cuestión de la comunión en ciertas, la recepción, digamos, de la comunión en ciertas situaciones, como por ejemplo a los divorciados, ¿no? Vueltos a casar, pero específicamente hay una insistencia en ese tema, en los casos, la participación, digamos, sacramental en los sacramentos de personas, como dicen, transexuales Ah, o de personas homosexuales, y cómo la iglesia debería comportarse respecto a ellos. Estos temas son los que han estado apareciendo, básicamente. Hay algunos otros, pero básicamente es esto, o por lo menos son los más serios, los más graves, diríamos, mejor dicho. Y la cuestión aquí, en realidad, es simple. Lo que hay es tratar de forzar las cosas para que la iglesia o la supuesta iglesia se abra, entre comillas, a estos temas, para que la iglesia admita estos temas. Claro que si yo digo esto, si tú dices eso, si decimos esto, mucha gente va a decir que es una exageración, porque en realidad de lo que se trata es discutir, a ver, eh, reflexionar sobre la doctrina y ver ciertas situaciones, etcétera, ¿no? Pero esto ya lo hemos visto muchas veces desde el Vaticano II y en realidad acá lo que hay es una agenda de cosas que se quieren imponer y por supuesto que, como te dije, siempre va a haber gente que se lo cree, que te dice, no, no, pero en realidad no, todavía no se impuso nada o no se ha impuesto nada o no se quiere imponer nada. Eh, Solamente son algunas decisiones, digamos, pastorales, porque en realidad la iglesia o esta supuesta iglesia no ha admitido que no ha admitido el fin del celibato o no ha admitido a las mujeres al sacerdocio o no ha admitido a los transexuales o a los, como dicen, los gays a, a los sacramentos, ¿no? Así de manera abierta, ¿no? Y, y siempre es lo mismo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, te dicen, no, no, las mujeres no pueden recibir el sacerdocio y ya Juan Pablo II lo dijo en su momento, sí. pero, pero al mismo tiempo te ponen mujeres en el altar, es decir, te ponen mujeres a dar la comunión, a leer las Eso es lo que lecturas. venía viendo, o sea, como que ya quisieron empujar a que el fin sea ese,
porque claro, a leer las lecturas en la misa. exactamente, Y, cada vez tienen más participación en la liturgia, digamos, en la misa nueva. y Eh, también, y también a ayudar en misa, sí, como acólitas, entre comillas. El mismo patrono de los conservadores, Benedicto XVI, tenía, eh, ahí están las fotos, ¿no? Con acólitas, ¿no? Y lo interesante de esto, porque ese es otro tema, ¿no? Que también han hablado de que, cómo se podría admitir diaconisas, según ellos, ¿no? Es decir, no sacerdotes, pero diaconisas, no sacerdotes, pero mujeres que ayuden en misa. La cuestión de la, de ser acólito, tú sabes, vos sabés que eh, el, el acolitar, el ayudar en misa, en realidad es la función de un clérigo. La iglesia tiene la tonsura y las cuatro órdenes menores, la última de las cuales es el acolitado. O sea que esto es una orden en la mente de la iglesia que te prepara al sacerdocio, te va acercando cada vez más al altar, ¿no? Y entonces, en realidad, los que ayudan en misa deberían ser clérigos. Lo que sucede es que con el tiempo la iglesia ha aceptado que aquellos que no son clérigos, que son laicos, puedan ayudar en misa. Por una cuestión de que muchas veces no es posible contar con un clérigo, ¿no? Entonces ha permitido que un varón, en ausencia de un clérigo, pueda servir, pueda ayudar en misa. Pero en realidad esto es como un permiso porque básicamente esto es una cuestión que tiene que ver con el sacerdocio. Era, forma parte de la misma escala al sacerdocio porque era una orden menor, pero una orden al fin hacia el sacerdocio, que era para permitirte ayudar en misa. Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, ellos dicen, no, sacerdocio femenino no, pero ayudan en misa que en realidad es la escalera hacia el sacerdocio. Y ni digamos el tema de ser diaconisas, que ellos dicen que en la iglesia primitiva había diaconisas, que sí las había, pero hay que ver exactamente qué era lo que exactamente hacían esas diaconisas, porque no quiere decir que porque esté el término diácono, se haya entendido en la iglesia primitiva lo mismo que nosotros entendemos hoy por diácono, porque ahí es lo mismo o es algo parecido a lo que dijimos sobre los acólitos. El diaconado, el acolitado es una de las cuatro órdenes menores, pero el diaconado es la segunda orden mayor hacia el sacerdocio. Está subdiaconado en la iglesia, como según su tradición, ¿no? El subdiaconado, el diaconado y el sacerdocio. O sea que el diaconado ya es el último escalón hacia el sacerdocio. Y así ha sido siempre considerado. Si ellos admiten la ordenación de diaconisas, ¿eh? Que no está probado que haya existido en la iglesia primitiva, diaconisas que sean realmente lo que nosotros entendemos por diácono, es decir, para la iglesia es eso, es la etapa inmediatamente anterior al sacerdocio, y que además hasta forma parte, ¿no? De la misa solemne, el diácono es el que canta el Evangelio, ¿eh? Es el que está ahí para descubrir el cáliz, está muy cerca, se muestra mucho, se ve mucho eso en la misa solemne, que ya está muy cerca de ofrecer él mismo el sacrificio claro, tiene de la funciones misa. muy, muy importantes, digamos, en la liturgia. Claro, entonces
Entonces acá estamos ante eso. Entonces ellos dicen eso, básicamente. No hay mujeres sacerdotes, no se puede admitir, pero todo lo que sea relacionado con el sacerdocio se lo intentan dar a las mujeres. Con lo cual te das cuenta de la verdadera intención, ¿no? Entonces, eso pasa en todos los frentes, Ezequiel. Eh, el tema, por ejemplo, de los transexuales, de los homosexuales y de toda esta gente, ellos te dicen, no, no, o sea, la iglesia no permite que las personas transexuales, homosexuales, eh, digamos, no es que les abre de par en par las puertas de los sacramentos, sino que esto es limitado a ciertas circunstancias, como te quieren dar a entender de que, como si la iglesia continuara viendo con malos ojos, que no puede dejar de mirarlo a eso con malos ojos, eh, y de lo que se trata es de comprender ciertas situaciones. Es lo mismo que en el caso anterior. Entonces lo que te dicen es, no es que pueden recibir los sacramentos así de modo normal y habitual. eh, la, la iglesia sigue considerando como algo de cierto modo desordenado, y cada vez menos en realidad, a estas situaciones. Cada vez hay más declaraciones en el sentido de que no, que hay que comprender ciertas situaciones, que la iglesia tiene que, digamos, ser tolerante con ciertas situaciones, y de lo que te van a decir es, eh, capaz que no pueden ser bautizados por el momento homosexuales declarados o transexuales, pero ahora se abrió la puerta para que ellos puedan ser padrinos de bautismo. Ajá, Ellos te dicen, en ciertas situaciones podrían ser padrinos de bautismo. En ciertas situaciones se podría bautizar a los hijos de este tipo de personas. sí, Y por ejemplo, hoy estaba mirando, ¿no? Que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el mando de Francisco y su amigo Fernández, dice, evitado el escándalo, ¿no? Se podría llegar a bautizar a los hijos de esta gente, evitado el escándalo. ¿Cómo si eso es público, sí. cómo se podría evitar el escándalo, No hay digamos? forma de evitar el escándalo. Claro, entonces, lo que te digo, o sea, es como sí, pero no, ¿no? Te dicen, no, no, esto no es que se admite, no es que se fomenta, no es que se, no es que se pueden recibirlo todo en la iglesia, pero en ciertas circunstancias, a la prudencia de los obispos está. Bueno, entonces en realidad se puede, de eso se trata, ¿te das cuenta? Y hacen el camino hacia, hacia eso. Lo mismo yo te animo a vos y a la audiencia, si no lo han hecho, a revisar. Hace relativamente poco tiempo, algunos cardenales enviaron a Francisco unas dubias, algunas dudas, algunas preguntas, y tenían que ver con esto que estamos hablando, las cuestiones de estas que estamos hablando, de la sinodalidad de la iglesia, de los sacramentos para los homosexuales y transexuales. Y si te fijas en esas preguntas, no son muy largas las respuestas de Francisco. El texto a veces no es muy largo. Lo que te dicen es que eh, Francisco empieza diciendo, en realidad no hay cambios en lo que la iglesia enseña, pero después te vienen, pero en ciertos casos. Sí, siempre con cierto grado de ambigüedad. Claro, y así es como avanza la agenda de ellos, ¿no? Cuando tú admitiste lo malo en ciertos casos,
en realidad esos ciertos casos no son ciertos casos, sino que es la entrada del mal para que se haga cada vez más general, en definitiva. Sí, yo creo que no quieren imponerlo del todo para que no sea tan chocante, digamos, que no sea tan alevoso así, pero de una manera gradual lo van imponiendo. Claro. Este tema, para no hacerlo demasiado largo y terminarlo un poco, en otro momento podemos seguir charlando de esto, también lo he visto en un texto, tengo que confirmarlo, tengo que confirmarlo con ver otras publicaciones para confirmarlo, pero lo he visto ya en un texto. El texto final del sínodo parece decir esto, parece decir que habla de un corazón misericordioso, entonces, que es el tema que le gusta a Francisco, ¿no? Esta falsa misericordia, ¿no? Entonces, el corazón misericordioso se ejerce con todos, ¿no? Con todas las personas. Estaba diciendo que el documento final del sínodo parece decir que la misericordia se ejerce sobre todo el mundo, incluidos los demonios. Están nombrados, digamos. Sí, y más que nada, bueno, a ellos les gusta difundir esta devoción de la Divina Misericordia, eh, que bueno, que ha sido condenada varias veces. Sí, pero fíjate esto, ¿no? Fíjate esto, que incluidos en esa misericordia están los demonios. Sí, sí. O sea, como Sí, que todos se van a salvar prácticamente. claro, porque si la misericordia se ejerce con ellos, se los podría perdonar, porque la misericordia eso es parte importante, digamos, de la misericordia. Entonces, quien dice una cosa dice la otra, entonces ahí están, ¿no? Los dogmas en el medio, ¿no? Bueno, para no extender, no tenemos mucho tiempo, digamos, para no extenderse mucho, esto básicamente es lo que podría decir respecto del sínodo, ¿eh? Sin perjuicio que en otro momento podamos volver también sobre el tema, ¿no? Sí. ¿Usted quisiera hablar un poco de la política actual, ya que están llegando las elecciones? ¿Cómo lo ve al panorama político actual de la Argentina? Sí, bueno, en realidad, digamos, decir algo muy corto, ¿no? Porque repito, ¿no? Tenemos la cuestión del tiempo y porque básicamente ya eh, en nuestros seguidores pueden ver un video que tenemos en el canal eh, acerca de eso, ¿no? Acerca de la democracia, acerca de las elecciones, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente se ve todo muy mal, ¿no? Se ve todo muy mal, ¿no? Eh, Más allá de las opiniones que se pueden tener, ¿no? Eh, la verdad es que el mal, yo diría, yo lo resumiría de este modo, el mal y el mal en grandes proporciones está en todas partes, ¿no? Está en todas partes. Y es muy difícil decir si que alguien, que un grupo, que un partido eh, sea menos malo. Realmente es muy difícil. Más allá de que el tema este del mal menor es un tema, ¿no? Pero digo para los que vean las cosas así o para los que digan, bueno, por lo menos eh, evitamos lo peor, ¿no?
pero es que incluso desde ese punto de vista no es tan claro qué es lo peor. Porque, como digo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quiero mencionarlo esto así al pasar, que es eso, que básicamente que tengamos en cuenta los principios, que los que enseña la iglesia los tenemos en ese video, y recemos sobre todo por el país. Recemos sobre todo por el país, porque sea lo que sea que pase, yo diría que no será bueno. Así, así directamente lo diría, sea lo que sea que pase, pues no será bueno. ¿Mm? Y sigamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, que es que difundir la verdad, ¿no? Difundir la verdad por los medios que tenemos a nuestro alcance, que hoy se suman este tipo de medios, ¿no? A los medios habituales, ¿no? De predicación, ¿no? De difusión de la doctrina. Bueno, aprovechemos y hagamos eso, y hagamos en el círculo nuestro, además entre las personas a las cuales podemos llegar por estos medios, tratemos de difundir la verdad, la enseñanza de la iglesia, lo más que podamos. Y eso es, creo que es nuestro deber, básicamente, ¿no? Bien, muy claro, como siempre. Ujú. Em, bueno, para ya ir cerrando, si algo también breve, porque el tiempo nos corre, sobre que estamos justamente en el mes de noviembre haciendo este video sobre las almas del purgatorio. Claro, bueno, recemos por las almas del purgatorio. eh, y bueno, en este mes de noviembre tenemos la cuestión de las indulgencias, ¿no? Las indulgencias, durante el mes de noviembre se pueden ganar indulgencias rezando por las almas del purgatorio, eh, haciendo jaculatorias por las almas del purgatorio, como también los medios habituales para ganar las indulgencias también por los difuntos, ¿no? La misa, ofrecer misas, ¿eh? Pero este mes de noviembre está especialmente dedicado por la iglesia a eso, a rezar por las almas del purgatorio. Entonces, les quiero recordar a los seguidores nuestros que seguramente todos tenemos alguna persona conocida o que fue familiar nuestro o amigo en el purgatorio. Es muy probable que todos tengamos a alguien, por lo menos que hemos tratado, que esté en el purgatorio. Especialmente si es de nuestra familia, es más importante para nosotros, ¿no? Y tenemos la obligación de rezar por las almas del purgatorio. Es importante que en esta época de modernismo, donde a la gente se le inculca que todos van al cielo, y no es así, ¿eh? Son, son pocos los que van al cielo en comparación con los que terminan en el infierno, desgraciadamente, y de esos pocos, son todavía más pocos los que logran escapar al purgatorio, ¿no? Que es donde van las almas para purgar por los pecados veniales o la pena de los pecados que les falta pagar. Y es importante entonces tener en cuenta esta verdad, no canonizar a nadie, porque vivimos en una época así, ¿no? Que eh, en la Fraternidad de San Pío X pasa y pasa en otros lugares también, que canonizan a la gente en vez de rezar ¿eh? por, por todas las almas, ¿no? Eh, y que no sabemos cómo han terminado. ¿Mm? Y a veces uno puede decir, bueno, pero yo voy a rezar, ¿no? Pero si el alma está en el infierno o está en el cielo, lo que yo rece no va a servir, solamente le va a servir si está en el purgatorio. Entonces, ¿qué pasa con lo que yo rece, lo que yo haya rezado y que no sirva? Se va a perder, digamos. No, no se pierde, no se pierde porque
está la comunión de los santos, los méritos de unos ayudan a otros, y Dios no deja perder ninguna oración, sobre todo si es una oración sincera, ¿no? Y que si no sirve para unas almas, pues las aplicará a otras. Perfecto. ¿Eh? Entonces, por eso, por ese tema, no dejemos de rezar por las almas del purgatorio. Hay una frase de San Agustín, ¿no? Que dice que eh, una, una flor, las flores, que uno le lleva a los muertos, se marchitan. Las lágrimas que derramamos por nuestros familiares y amigos muertos, que es totalmente comprensible, por supuesto, pero las lágrimas se secan, dice San Agustín. Lo que permanece es la oración que hayamos hecho Ujú. y lo que las beneficia, ¿no? Es muy importante repetir esto, como te digo, en una época donde el purgatorio ha intentado ser eliminado por los modernistas Sí, sí, cada en vez pro se de escucha esto, menos. y Prácticamente, como, sí. claro, si el infierno para muchos no existe, imagínate el purgatorio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el consejo, ¿no? Rezar por las almas del purgatorio, especialmente en este mes de noviembre. Bueno, y como se nos acaba el tiempo, esto es lo más importante que teníamos para decir esta vez. Te agradezco mucho, Ezequiel, tu colaboración, como siempre. Y a nuestros oyentes, pues les mandamos muchos saludos y muchas bendiciones. Bueno, muy bien, no, por favor. Para mí es un placer hacer estos videos con ustedes. Saludos para todos.